Muy bien, pues buenas noches a todos. Vamos a hablar en esta noche del retorno a la vida física. La doctrina espírita nos habla de un alma humana que es eterna, inmortal, preexistente y sobreviviente a la vida material, que conserva su individualidad antes y después de la muerte. La reencarnación, que es uno de los postulados del espiritismo, hace lógico el principio de eternidad espiritual, que ya fue intuido y presentado por las diversas religiones a lo largo de los siglos, pues pasa a concebirse un plan y una finalidad para cada uno de nosotros. Esa finalidad es la plenitud del conocimiento, la plenitud de la ética, la perfección intelecto-moral, que no podría, en hipótesis alguna, ser alcanzado en una única vida, tal y como se nos ha presentado hasta ahora. Únicamente es a través de la pluralidad de existencias como el espíritu obtiene las condiciones necesarias para su progreso, para su educación, en función de sus propios esfuerzos, de los sufrimientos, de los embates de la vida. Es cuando el espíritu consigue superar ese estado de ignorancia primitiva y elevarse a los planos de la conciencia superior. Sin este mecanismo de las vidas sucesivas, nos resulta inconcebible la existencia de un ser superior, de un ser justo, omnisciente, presidiendo con sabiduría y amor y justicia las leyes del universo. Jesús nos dice: sed perfectos como mi Padre es perfecto. Y estas palabras del Maestro nos obligan a cuestionarnos si de verdad podemos ser perfectos o alcanzar la perfección en el brevísimo espacio de tiempo que dura una vida, siendo además nosotros seres diferentes, distintos e imperfectos. La reencarnación obedece, como todo en el universo, a las leyes divinas que, como sabemos, no son nada al azar, y nos trae esclarecimientos al respecto de estas cuestiones. Todo lo que nos rodea, desde el microcosmos hasta el macrocosmos, está sujeto a unas leyes que, no por ser desconocidas, ignoradas, podemos decir que no existan. Estas leyes muestran la armonía, la belleza y la sabiduría que gobierna todas las cosas. La primera de ellas es la ley de evolución, pues la naturaleza y el universo se muestran en una evolución permanente, en una evolución constante. Si tomamos como ejemplo el propio ser humano, vemos que éste ha recorrido millones de años para adquirir la forma física actual y lograr el organismo que precisa, el organismo adecuado que expresa su psiquis desarrollada y evolucionada intelectual y moralmente. Vemos también aquí que hay en todo armonía. Ambas leyes, la de evolución y la de armonía, están muy ligadas a la justicia en cuanto a lo que la reencarnación se refiere, ya que cuando se examina la hipótesis contraria, es decir, la hipótesis no reencarnacionista, la suerte de los seres va a resultar aleatoria, va a resultar determinada por un designio superior, parte de los atributos y las condiciones de vida de cada uno, de manera que algunos recibirán más que otros sin causa justificada. Si consideramos que el hombre vive única vez en este mundo, que la unicidad de la vida es nuestro destino, entonces tendríamos que reconocer que la ley universal es sectaria, lo que viene a ser contradictorio con la suprema justicia y sabiduría que a Dios se le suponen. En este caso no tendrían explicación los diferentes destinos de los seres que al momento de nacer y sin su propia intervención ya se habrían establecido. Mientras uno muere a las pocas horas de nacer sin oportunidad de ejercer el derecho a la vida, otro dispondría de 70, 80, 90 años para merecer un premio o un castigo por sus actos. Menos aún podemos explicarlo si creemos que con un ritual podemos
conseguir que el primero logre el premio eterno sin haber estado sometido a las pruebas y tentaciones de las experiencias como ser humano. Las vidas sucesivas, en cambio, explican los antecedentes del ser que vuelve a la vida física. El ser en su nacimiento no es una hoja en blanco, en la que vamos a comenzar a escribir su historia. Este ser tiene un pasado sin interrupción con el presente, que ha dejado su huella y sus consecuencias, que van a reflejarse en las condiciones de vida actuales. Esto manifiesta una sabia ley de igualdad, por la que no se les da a unos en abundancia y a otros con mezquindad. Se hace evidente la justicia inmanente por la cual toda causa tiene su efecto, y en consecuencia la vida de cada ser humano bajo la tutela de la ley de causa y efecto recibirá las consecuencias positivas o negativas como efecto de la causa que él mismo originó, que él mismo ha originado con su comportamiento, haciendo uso del libre albedrío. Entendiendo que incluso los efectos que parecen negativos serán a la larga positivos, porque se convertirán en el instrumento de aprendizaje para que rectifique sus errores. Hemos pasado, por lo tanto, las fases inferiores y más penosas de la etapa humana, pues desde viejas edades venimos avanzando muy lentamente, animando diferentes personalidades en ambientes distintos, con el propósito de adquirir las experiencias que estos ambientes hayan podido ofrecernos, y acrisolando las facultades del espíritu a través de las múltiples vicisitudes, de las pruebas, de las expiaciones que las distintas vidas y ambientes nos han proporcionado. Como vemos, el ser espiritual, que es la realidad existencial e imperecedera, necesita adquirir esas experiencias que ofrecen las diferentes modalidades de vida humana. La multiplicidad de oportunidades otorgadas por las experiencias reencarnatorias le permiten al espíritu ser el propio gestor de su progreso y alcanzar la meta por el esfuerzo individual y responsable. El mecanismo de la ley de causa y efecto se cumple bajo las premisas del libre albedrío y de la voluntad, atributos del alma sin los cuales no podría ser responsable por sus actos. En razón de ellos, las causas y efectos se van encadenando de una vida a otra exclusivamente porque el espíritu lo decide y lo lleva a efecto según su voluntad. En algunas de las encarnaciones elige correctamente y progresa, mientras que en otras no logra hacer la elección correcta o se resiste, sucumbiendo ante sus debilidades, por lo que se estanca en su progreso. Sin embargo, conserva la acumulación de todos los conocimientos adquiridos en las anteriores vidas, que le sirven de base para el ejercicio de las nuevas pruebas. El ejercicio del libre albedrío es fundamental, porque de lo contrario no existiría responsabilidad individual. El ser humano sería una máquina que respondería a la fatalidad de lo preestablecido, y en cada encarnación sufriría las pruebas preparadas por él o para él por un designio superior, sin poder escapar a lo previsto. En cambio, su posibilidad de elegir, de tomar sus propias decisiones, lo convierte en el responsable de sus actos, y su propio esfuerzo le da el mérito o las desventajas por lo actuado, lo que establece la responsabilidad. Las anteriores son leyes generales que rigen la reencarnación, que rigen nuestra encarnación, la de todos los espíritus. Pero existen también otras leyes más particulares para cada uno, dependiendo de nuestro nivel de desarrollo, de nuestro estado evolutivo, de nuestra capacidad para corregir los defectos que aún persisten, en la que se basa la calidad de las pruebas previstas en cada vida para el logro de los adelantos perseguidos. Las pruebas tienen que ver con la necesidad de las luchas materiales que se tienen constantemente en todos los niveles sociales, desde los más necesitados hasta los más encumbrados. El espíritu tendrá permanentemente luchas y pruebas materiales que le van a estimular para conseguir transformar todos aquellos aspectos negativos en aspectos positivos, convirtiéndolos en oportunidades de aprendizaje.
De esta forma, desenvuelve sus facultades por una evolución incesante, alternativamente en el mundo terrestre y en el plano espiritual, mientras que en cada experiencia adquiere una nueva suma de conocimientos intelectuales y morales que va a conservar siempre. Cuanto menor sea su grado evolutivo, debe obtener el aprendizaje en un ambiente de mayor lucha, en un ambiente de trabajo rudo, y la forma adecuada es entonces el organismo físico como instrumento de expresión dentro del mundo material. El cúmulo de conocimientos, de sufrimientos, dolores, sinsabores, alegrías, amores, odios, insatisfacciones de todo tipo, fruto de las elecciones, templan la voluntad, acrecientan todas las potencias del alma, por lo que en las siguientes encarnaciones el espíritu tiene más fuerza para salir victorioso y no sucumbir a sus tendencias negativas. De allí que, de encarnación en encarnación, las pruebas serán cada vez menos necesarias, la materia orgánica será cada vez menos densa y el espíritu tendrá cada vez menos defectos para corregir, hasta que, cuando llegue a un nivel superior de perfeccionamiento, la encarnación no sea necesaria y el progreso continúe en un nivel diferente. Nacer, crecer, aprender, realizar, morir para volver a renacer y desarrollar personalidades cada vez más destacadas, cada vez más eficientes y útiles. Tal es la ley. En las palabras del maestro Kardec. Cuando al final de una vida humana, ya en esa otra dimensión, el espíritu puede comprobar si la experiencia que motivó su vida ha sido asimilada o no, si el objeto de su vida física ha sido alcanzado con éxito o no, y después de un tiempo que va a variar según el grado de evolución alcanzado, comenzará poco a poco a sentir el deseo, a sentir la necesidad de alcanzar nuevas experiencias o de emprender nuevos programas de realización en el plano físico. Y ese deseo le va a empujar de un modo irresistible hacia una nueva encarnación. Ciertamente resulta un tema de suma importancia y que despierta el interés y la curiosidad de todos nosotros. La ciencia aún nos presenta algunas lagunas que, sin embargo, la espiritualidad, los espíritus, nos aclaran ofreciéndonos respuestas fascinantes. En el capítulo 7 del libro de los espíritus, dedicados precisamente al retorno a la vida corporal, los espíritus superiores nos dan respuestas e intentan explicar cómo se lleva a cabo la experiencia reencarnatoria con los diferentes matices y colores que la adornan. Inicialmente, y procurando facilitar una visión más clara del mecanismo mediante el cual se produce la reencarnación, es necesario que nos reportemos brevemente a un análisis del cuerpo espiritual con el fin de que el proceso sea mejor comprendido, mejor asimilado. Como todos sabemos, el hombre es un ser integral. Es un conjunto de elementos que se ajustan e interpenetran entre sí en una misma estructura biológica. Esta estructura biológica la forman el cuerpo físico, que es análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Se trataría ni más ni menos que el vehículo material necesario para desenvolvernos en este plano de existencia. El espíritu, que es el principio inteligente del universo, es eterno y preexistente, sobrevive al cuerpo físico después de la muerte y cuya naturaleza aún no nos es dado conocer. De él irradia la vida, la inteligencia, el sentimiento, el pensamiento, en definitiva, todo aquello que somos. El periespíritu es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico. Una envoltura fluídica, una envoltura semimaterial que envuelve al espíritu, o dicho de otro modo, el traje que viste el espíritu para que pueda relacionarse con la materia grosera.
El perispíritu está interpenetrado con la materia a nivel molecular, como veremos después más adelante. Esa materia sutil es una de las formas más importantes del fluido cósmico universal, o conocido como la materia primigenia, y que se condensa alrededor del centro inteligente que es el espíritu. El cuerpo carnal y el cuerpo espiritual se originan a partir de ese mismo elemento primitivo, de tal manera que ambos son materia, pero en estados diferentes. El perispíritu o cuerpo periespiritual es un cuerpo que posee una anatomía y fisiología propia, pero con una morfología muy peculiar, ya que no se trata de un cuerpo material propiamente dicho. Más bien tenemos que hablar de un organismo que representa o que se presenta con características propias. Este cuerpo ya fue mencionado por San Pablo y conocido con diferentes nombres en todas las religiones. Su constitución está adecuada, como es lógico, a nuestra esfera de acción, es decir, formado tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista químico con aquellas sustancias procedentes de la esfera que le es propia. En nuestro caso, el planeta Tierra, nuestra escuela planetaria. Él absorbería esas sustancias, esas propias de nuestro propio mundo, del mundo en el que habitamos. Diariamente, hablamos en este sentido de materia quintaesenciada, siempre de materia quintaesenciada y por lo tanto no perceptible para nuestros sentidos. El ejemplo más sencillo que podemos poner para comprender de qué estamos hablando lo encontramos en los diferentes estados que la materia presenta en la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del agua. En el caso del agua, independientemente del estado en que ésta se encuentre, su estructura molecular no varía. Siempre es agua. Conforme se nos ha hecho llegar a través de numerosos autores espirituales, el perispíritu se encuentra estructurado tal y como lo hace el cuerpo físico. Es decir, por aparatos, está formado por aparatos, por sistemas, constituidos a su vez por órganos y estos a su vez por tejidos y por células. El cuerpo físico, como veremos más adelante, es un reflejo de este cuerpo espiritual. El perispíritu es pues el modelo organizador biológico, alrededor del cual se aglutinan las moléculas que dan forma a nuestro cuerpo material. Sería entonces el plano, el patrón sobre el cual nuestra materia física se organizaría. Esta es una realidad que hace años ya que la ciencia estudia, porque sabemos que hay una especie de conciencia o memoria celular que no permite la desagregación de nuestra materia. Diariamente, nuestro organismo está expuesto a la muerte de miles y miles de células, todos los días. Células que son inmediatamente sustituidas por otras iguales e igualmente especializadas. Estas células nuevas realizan las mismas funciones que aquellas a las que sustituyen, tal y como si obedecieran a un programa dirigido por una inteligencia. Ahora bien, si esas mismas células extraen del cuerpo, como por ejemplo una célula hepática, que es un tipo de célula de estructura altamente especializada para las funciones que realiza, con el fin de que llegue a conformar un tejido hepático, seremos testigos de su incapacidad de formar un nuevo órgano. Es cierto que consideremos que esta célula aislada del cuerpo por sí misma de especializarse, tanto dar lugar a un nuevo órgano, a un hígado en este caso. Es decir, que perdería completamente su especialización cuando deja de estar bajo el influjo, bajo el comando de esta inteligencia.
De tal manera que queda comprobada de una manera explícita que existe verdaderamente ese modelo organizador biológico, que no solo aglutina las moléculas alrededor del centro inteligente que es el espíritu, sino que además comanda e interviene directamente en todas nuestras funciones. Este intermediario entre nuestro espíritu y nuestra materia abre una vía de relación que permite que las adquisiciones se reflejen en la materia, de la misma forma que todo aquello que procede del exterior, que viene de fuera y que puede afectarnos tanto a nivel físico como moral, sea a su vez incorporado a nuestro bagaje espiritual. Esto se debe a que su naturaleza delicada le hace sumamente impresionable y sensible. No se trata de una abstracción, sino de una organización viva, real, sede de la sensación, en la cual se imprime y repercuten todos los acontecimientos que impresionan la mente y que tienen su reflejo en la organización física. El perispíritu entonces sería algo así como un depósito donde quedarían almacenadas todas nuestras conquistas, todos nuestros fracasos, todas nuestras carencias y todo aquello que haya dejado una impronta a lo largo de las múltiples existencias por las que hemos transitado en miles y miles de años de evolución. Las existencias, tanto en el plano físico, plano espiritual, se imprimen en los pliegues del alma, en las capas profundas de la conciencia. Toda la gran epopeya, la gran aventura de las trayectorias testimoniadas, las acciones, las obras y hasta los pensamientos van a quedar perfectamente activados en el cuerpo astral para reflejarlos y expandirlos de acuerdo con las necesidades del momento. Vemos por qué, entonces, no venimos como una hoja en blanco. El perispíritu juega en ese sentido un papel preponderante, y sobre todo en el proceso de la reencarnación, como vamos a ver. A medida que el espíritu en el mundo es ciencia sobre la necesidad de renacer en el escenario físico, se inicia un proceso de acompañamiento y orientación especializada al respecto. Al igual que en la Tierra encontramos las maternidades con una amplia estructura para acoger al recién nacido, al ser que acaba de llegar a nuestras vidas, en el plano espiritual existe también el correspondiente equipo especializado que acompaña a aquel que parte y que le da toda la información, toda la cobertura y todas las orientaciones que necesite. En la colonia Nuestro Hogar, el espíritu André Luis nos habla ampliamente, hace una descripción maravillosa sobre el ministerio de la reencarnación, que se encarga de coordinar estos equipos que darán cobertura y que van a posibilitar nuestro regreso al plano físico. Tanto el hogar para nuestro renacimiento como el ambiente, como las circunstancias que han de rodear, ampliamente estudiadas, ampliamente elaboradas, en base a las leyes de causa y efecto que han de cumplirse en función de nuestras necesidades de rescate de deudas, en función de nuestras necesidades evolutivas. El hogar para nuestro renacimiento, así como el ambiente, hemos dicho que será elegido, que será escogido cuidadosamente, pero también nuestros futuros padres. En este caso, el organismo femenino va a gozar del privilegio de acoger al espíritu reencarnante en función de las posibles ligazones afectivas de los que ambos se encuentran presos emocionalmente y que hayan podido surgir en el pasado.
Estas ligaciones afectivas, como vemos, van a atraer de un modo irresistible al espíritu que va a reencarnar al campo vibratorio que se le afina. De este modo, los equipos espirituales especializados en estos temas, los técnicos del plan espiritual, van a alimentar, a promover y a dar asistencia a esta ligación fluídica. Una ligación fluídica que será progresiva de parte del espíritu encarnado con los fluidos espirituales de la futura mamá. De esta aproximación vibratoria que va a surgir entre ambos, se origina una fuerte interpenetración, es decir, se establece un intercambio energético en ambas direcciones con efectos bilaterales. El espíritu, por lo tanto, se va a ver envuelto en una suave, una malla, una especie de malla que acoge, que lo envuelve, expresando una idea de quedar superficialmente a su campo espiritual. En el periespíritu materno, la región que se va a especializar en este intercambio no es ni más ni menos que el centro de fuego o chakra genésico, como es conocido por las religiones orientales desde hace millones de años, ¿no? Este centro de fuerza es el centro de distribución de fluidos espirituales, de energía vital, del plano extrafísico para todo el aparato reproductor. Anteriormente y que se hayan unido superficial y global al perispíritu materno, pasan a estrecharse progresivamente, dirigiéndose más concretamente a la región del aparato reproductor femenino, estableciéndose un vínculo mayor con el centro de fuerza genésico. Aún en este momento, el envolvimiento a nivel del cuerpo biológico materno no se produce, pero los fluidos del espíritu que va a reencarnar buscan ya adentrar la materia, irradiando físicas ya por su simple presencia, por la aproximación que se ha establecido. Como sabemos, a través de las observaciones de las lógicas, de la biología, todas y cada una de nuestras células irradian un campo energético propio que proviene de la energía vital que poseen y que las anima. Lo siguiente, esa ligación de la entidad reencarnante se va a llevar a cabo a través de las expansiones energéticas al fluido vital que irradia del óvulo materno. Las semejanzas energéticas entre las emanaciones del óvulo y los fluidos espirituales del reencarnante es lo que va a permitir que se pueda establecer la conexión indispensable a la imantación del óvulo. Tenemos hasta aquí el óvulo no fecundado, pero ya sí magnetizado por el espíritu que ha de encarnar. Este óvulo envuelto por los fluidos del espíritu va a permanecer irradiando y reflejando las energías de este, mostrando el patrón energético que traduce la situación evolutiva de él mismo. Conforme a su adelantamiento moral e intelectual, va a expresar una frecuencia de onda determinada en sus vibraciones que se van a reflejar en esas energías que va a irradiar a partir de ahora, envuelto por esa influencia. Como ya hemos dicho anteriormente, la asistencia del Ministerio de la Reencarnación en las colonias ligadas a la Tierra y sus equipos especializados van a trabajar intensamente a partir de ahora con el fin de propiciar la situación más adecuada a esas necesidades evolutivas de los hermanos que necesitan volver a este viejo mundo. Capítulo 13 de la obra Misioneros de la Luz, André Luis nos relata cómo se lleva a cabo la reencarnación de Segismundo, un espíritu que trae consigo grandes deudas del pasado para con aquellos que le van a recibir y que van a ser sus progenitores. Atendiendo sus descripciones,
podemos constatar la presencia amiga y protectora de estas entidades bondadosas, cuya misión consiste en preparar adecuadamente a los futuros padres. No podemos olvidar que tanto la maternidad como la paternidad son siempre consecuencia de vínculos anteriores, ya que tenemos que reconocer que casi siempre nuestras deudas se consolidan dentro del propio núcleo familiar, en el que el resto de los parientes también van a estar implicados de uno u otro modo. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, etc., son espíritus con los cuales ya mantuvimos antes vínculos diversos. Estos vínculos, ya sean de afecto o por el contrario de desafecto, habrán generado una imantación, una especie de hilo magnético que nos prende los unos a los otros. Estos espíritus ligados en ocasiones requieren de una cura terapéutica, que muchas veces solo encuentra la solución más adecuada en el olvido del pasado, en el olvido de esos recuerdos perturbadores a través de la terapia reencarnatoria. De esta manera la reencarnación se torna realmente eficaz en su función educativa, ya que reuniendo bajo un mismo techo en la intimidad del hogar a aquellos de nosotros implicados en situaciones diversas, se nos está ofreciendo la posibilidad de que lleguemos a perdonarnos y a amarnos, de que progresemos juntos, poniendo claramente de manifiesto la grandeza de la misericordia divina que posibilita, a través del ejercicio del amor, que rehagamos aquellos caminos que una vez sembramos de espino. Pues bien, una vez habiendo sido los padres escogidos por el criterio más adecuado a la situación evolutiva del espíritu, y también, lógicamente, por el merecimiento de los progenitores, se inicia una laboriosa preparación, una laboriosa asistencia espiritual al padre, a la madre y al futuro hijo. Los mentores espirituales, haciendo uso de la sensibilidad natural que todos poseemos, van a intuir las decisiones más saludables y equilibradas para el bien de todos los involucrados. En la obra espírita antes mencionada, Misioneros de la Luz, vemos cómo durante el sueño, en el que habitualmente se produce el desdoblamiento o proyección astral de los encarnados, los mentores espirituales aprovechan la ocasión para presentar al espíritu reencarnante a sus futuros padres. En el caso de que entre ellos existiera, como es en el caso de Segismundo, un desafecto importante, se iniciaría adoctrinación, de amorosa orientación evangélica de las partes implicadas, cuyo resultado va a ser el de minimizar las reticencias mutuas. Esta asistencia se constata antes de la fecundación y más concretamente en esas fases que hablamos de aproximación de la entidad, de aproximación del espíritu que va a reencarnar. Una vez salvado este extremo, la espiritualidad se dispondrá a preparar convenientemente al candidato a la reencarnación. El reencarnar significa, por encima de todo, sumergirnos en al hecho de que los espíritus presenten el futuro bebé al nacer aproximadamente un tamaño de unos 50 centímetros, no podemos dejar de preguntarnos cómo se supera esta dificultad. La lógica nos impulsa a pensar que ha de producirse una reducción en el volumen del espíritu que no suponga una pérdida de sus características esenciales y registros de vidas pasadas. En este proceso de reducción volumétrica, las moléculas periespirituales van a ir aproximándose, reduciendo los espacios intermoleculares. Va a haber también una pérdida de actividad, van a determinar la aproximación molecular. Esta reducción de volumen se va a ver acompañada de una progresiva pérdida de conciencia del espíritu, variando el grado de esta pérdida en virtud del nivel evolutivo de la entidad reencarnante.
Hay espíritus que van a mantener su conciencia prácticamente hasta el momento del nacimiento, o hasta muy adelantada, al menos la fase de gestación, en cuanto que otros, sin embargo, la van a perder inmediatamente. Incluso además hay otros que por tratarse de reencarnaciones convulsorias no van a tener en ningún momento conciencia del proceso. Como consecuencia de todo ello, pues va a surgir el olvido del pasado. Este olvido del pasado que es imprescindible para la estabilidad psicológica frente a las situaciones kármicas, a las situaciones de la ley de causa y efecto, que va a provocar el reencuentro familiar y con otras que van a ser necesarias para la evolución espiritual. El espíritu que comienza a sentir ya la influencia de la materia va a coordinar, moldear y dominar toda la cadena de reacciones que se envuelven en el proceso reencarnatorio. En los hogares en los que hay un equilibrio psíquico va a ser posible la preservación de la intimidad de la pareja en el momento que determinará la fecundación. André Luiz nos advierte, nos recuerda que la intimidad de la pareja en todo momento, porque la fecundación se va a producir siempre en el que un óvulo adormecido en el ovario de nuestra madre se une con un espermatozoide. La concepción es por tanto un instante especial de la existencia, y quizá el momento más importante de nuestra vida. El cigoto o célula huevo, que no pasa de una dimensión de aproximadamente 130 micrómetros, posee una extraordinaria fuerza germinativa y un ADN único e irrepetible. En ella, en esta célula, se contiene y se inicia la vida del ser humano. Este ovocito, antes de su fecundación, va a permanecer imantado, como hemos visto, por la entidad que va a reencarnar, de manera que pueda influir en la elección del espermatozoide que le sea más favorable al programa trazado para la reencarnación en curso en función siempre de la carga genética de este. Como sabemos, cada uno de ellos, espermatozoide y óvulo, van a aportar como herencia 23 cromosomas y con ellos, lo más importante, una identidad propia, una identidad única, una identidad irrepetible. André Luiz nos describe este momento único de la historia de cada uno de nosotros con las siguientes palabras. A través de los conductos naturales corrían los espermatozoides en busca del óvulo, como si de antemano estuviesen preparados para una eliminatoria en impulso instintivo. Nuestro mentor podía ver las disposiciones cromosómicas de todos los principios masculinos que se hallaban en movimiento. De este modo identificó al más apto, fijando en él su potencial magnético para que fuese el primero en penetrar el óvulo materno. Siempre bajo el influjo luminoso magnético de nuestro mentor, el elemento victorioso prosiguió la marcha después de atravesar la membrana del óvulo que previamente se había abierto acogiéndole en su seno. Ambas formas, masculina y femenina, formaban ahora una sola, convirtiéndose en un tenue foco de luz. Si el óvulo es un solitario a la búsqueda de un compañero ideal, los pretendientes a su posesión, como ya sabemos, son muchos, se cuentan por millones, alrededor de 200 o 300 millones de espermatozoides. Dice la biología que el más apto vence en esta frenética carrera y fecunda el óvulo. ¿Pero qué queremos decir con el más apto? ¿Cómo es posible entonces que un espermatozoide, portador de innumerables anomalías genéticas, supere en ocasiones a todos los demás? Cada espermatozoide trae consigo su propia carga genética, con todas las características físicas del nuevo cuerpo a ser formado. Vamos a intentar explicar este particular.
Los genes, moléculas de ADN, son partículas de una complejidad enorme, que van a dar al espermatozoide también una vibración peculiar y característica conforme al patrón genético que lleven. El óvulo, que a su vez estará irradiando las vibraciones que el espíritu le está imprimiendo, pasa a atraer por sintonía de onda, a aquel espermatozoide que contiene los genes que él necesita o aquellos que merece. Conforme el karma de la entidad espiritual, expresado por las matrices marcadas por su periespíritu y reflejadas en el óvulo, son atraídos los genes que se afinan con el mensaje cifrado, transmitido por las unidades energéticas del periespíritu y recibidas por las moléculas de ADN del espermatozoide correspondiente. Así, la sabia ley natural ofrece múltiples opciones para que la justicia divina actúe a través de las leyes biológicas. De un modo inconsciente, el candidato a la reencarnación que sembró libremente en las vidas pasadas y grabó los registros de esta siembra en su periespíritu, ahora impregna el óvulo materno por las vibraciones de su merecimiento y recibe del espermatozoide la cosecha obligada. En el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide penetra el núcleo del óvulo, millones de átomos y moléculas entran en ferviente actividad. Ahora sí podemos decir que las moléculas del cuerpo espiritual del reencarnante penetran en la intimidad de la célula huevo. Se inicia entonces ahora la reencarnación propiamente dicha en términos físicos. La explosión de reacciones entre el espermatozoide y el óvulo y la interacción de sus campos energéticos es lo que va a propiciar la fijación definitiva de los fluidos periespirituales a las moléculas orgánicas. Sabemos, por los estudios evolutivos, que todas las especies han tenido su origen en diversas transformaciones de otras que les antecedieron. Los organismos que hoy pueblan nuestro mundo, incluida la especie humana, proceden de seres unicelulares desde tiempos remotos. Todas las experiencias vividas en las diferentes existencias se han hecho registrar tanto en el espíritu como en la materia, fruto de las múltiples repeticiones de las encarnaciones vividas. Todas ellas van a quedar almacenadas desde las más remotas, desde su fase prehumana hasta las más recientes. De este modo, lo que fue aprendido se incorporó a nuestro patrimonio y ahora emerge como automatismo fisiológico. Con relación al espíritu, sus experiencias se archivaron en su campo energético. Estas experiencias almacenadas estarían siempre en irradiación continua desde el espíritu para el periespíritu. Así, a cada nueva formación del cuerpo físico son recordadas las fases pasadas y reimpresas en el nuevo embrión los archivos del pasado. La célula huevo presentará a los seres unicelulares que comenzaron la vida en los océanos primitivos. Si nos detuviéramos en las diversas fases de la formación del embrión, veríamos pasar ante nuestros ojos el desfilar sucesivo de las diferentes formas evolutivas del pasado, como presenta la diapositiva que podéis contemplar. Encontramos los embriones de un pez, de una salamandra, de una tortuga, de un pollo, de un cerdito, de una vaca, de un conejo y de un ser humano. Como veis, en todo su desarrollo, en toda la embriogénesis de estas especies, podemos vislumbrar precisamente cómo se van imprimiendo esas fases evolutivas por las que todos hemos pasado, desde el mineral, la primera célula
huevo que representa al ser unicelular que comenzara esa vida en aquel océano primitivo, pasando por las fases en las que nuestra psique empezó a caminar con los seres que salieron del agua, de esos océanos primitivos, etcétera, 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 hasta llegar a nuestro estado actual. De esta manera es fácil comprender que toda la genética que está a nivel bioquímico está también sujeta a las leyes a nivel energético. El universo, en la dimensión más sutil, direcciona al universo en su dimensión más densa. Los genes, como todos ya saben, son las unidades responsables de la herencia. Cada uno de ellos representa un factor hereditario, no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Para cada característica que presenta un individuo hay al menos 2 genes que la sustentan. Se recibe uno por vía materna y otro por paterna. A medida que las células huevo comienzan a multiplicarse después de la fecundación, formando el embrión, los genes son multiplicados en copias iguales para todas las células, situándose en el núcleo de las mismas en un orgánulo que llamamos cromosoma. En los 46 cromosomas existentes en cada célula humana encontramos trillones de genes que ofrecen infinitas posibilidades de fenotipo. Las informaciones y orientaciones recibidas, venidas de las capas mundas y desconocidas de la energía espiritual, pasarían inicialmente a las capas del espirituales, penetrarían la energía vital del núcleo celular, alcanzando los genes y los cromosomas. Así, estas informaciones serían enviadas a todos los sectores de las células y por lo mismo a todo el organismo. Con este razonamiento y concepto de una energía espiritual, inmortal y siempre actuante, que viene cogiendo todos los datos concernientes a las distintas experiencias, desde las reacciones químicas hasta los efectos psicológicos más profundos, podremos entender mejor la biología, la herencia y la evolución. Ahora, el proceso de reencarnación está en marcha y con el desenvolvimiento de la gestación y a medida que el embrión se va estructurando, va creciendo según el molde energético dado por las matrices espirituales, se va intensificando cada vez más los intercambios energéticos entre la madre y el hijo. El amor representa en este contexto de interacción entre madre e hijo el agente que da impulso a un inicio saludable de la vida y un punto de partida fundamental para la reencarnación que se va a consolidar poco a poco en el útero materno. Mes a mes, el proceso de ligación entre el espíritu y su materia se va a ir consolidando conforme el espíritu va creciendo, el nuevo ser humano va creciendo y va desarrollándose, mientras este se perfecciona. En ese interín y hasta su nacimiento para el mundo físico, el espíritu va a permanecer junto a sus progenitores, participando de todo cuanto acontece a su alrededor. Va a captar los pensamientos, va a captar los sentimientos, sobre todo de aquella que será su madre. Va a intercambiar fluidos y emociones que van a influir positiva o negativamente en su psiquismo según sea la naturaleza de las mismas. Va a participar también del intercambio con el mundo espiritual que le circunda, sobre todo cuando se trata de un espíritu evolutivamente adelantado y esclarecido. Y de pronto, un buen día, nacerá para el mundo físico, mientras pierde momentáneamente su recuerdo de la vida espiritual. En los primeros años de la vida en el mundo físico, el espíritu reencarnado tendrá poco a poco que adaptarse al comando de su materia, apoderándose de ella a través del aprendizaje continuo.
Alrededor de los 7 años de edad, el espíritu habrá consolidado gran parte de ese dominio y comenzará a expresarse su individualidad tal cual es. Durante ese tiempo, hasta los 7 años, habrá estado más cerca, más ligado al mundo espiritual del que procede, y podrán surgir recuerdos de existencias anteriores, de existencias recientes. Surgirán en él actitudes innatas, actitudes para la música, para las artes, para las lenguas, además de rasgos de carácter muy marcados que solo pueden tener su explicación en el bagaje espiritual. Nuestros niños van a relatar sin ningún rubor y con toda naturalidad sus encuentros con los seres espirituales que les rodean, entre los que no nos será difícil identificar incluso algún familiar fallecido, alguien conocido para nosotros y que ellos nunca conocieron. Ahora el espíritu tiene ante sí una nueva oportunidad, una nueva meta para acercarse un poco más a la perfección. Nunca más el bebé, cuyo corazón late en el vientre materno, podrá ser visto de igual manera a como ahora lo contemplamos. Una vida que ha sido otorgada por Dios. Ese Dios que es la sublime conciencia del universo. Desde su surgimiento como herencia de tiempos inmemoriales y que genera derechos inalienables. Si el universo es uno solo, no hay cómo separar lo físico de lo extrafísico, la materia del espíritu. La reencarnación es, pues, la clave del enigma de la vida, que nos abre las puertas de la evolución de las especies, de la justicia divina y de la compatibilidad de la ciencia con lo trascendente. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado.